Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén bien, sí. Aquí estamos alegres, sí, felices ya de haber llegado a esta etapa, a esta clase número 11, sí, realmente agradecidos de que ustedes nos hayan dejado o de que tú nos hayas dejado acompañarte durante todo este tiempo, este proceso, ¿no? Realmente le damos gracias a Dios por haber compartido todo este tiempo, ¿no? Creo que es muy importante todo este proceso y creo que si puedes completarlo, se puede llegar hasta la clase número 12, que es la próxima, creo que verdaderamente habrás cumplido, cerrado un ciclo, ¿no? Y eso realmente traerá un fruto, traerá una bendición importante a tu vida. Así que bueno, realmente agradecerles a todos por este nuevo momento, por este nuevo tiempo que podemos compartir juntos, ¿sí? Como les dije, esta es la clase número 11 de este material, Hogares de Paz, ¿no? Ya conocido. Es una clase especial también, como cada una, como todas, una clase importante, obviamente. Vamos a hablar justamente de la gran familia de Dios, ¿sí? Vamos a hablar de la iglesia, del hermoso pueblo del cual nos dio el privilegio el Señor de ser su parte, de ser parte, ¿no es cierto? La clase 11 se llama la familia de Dios, la iglesia, ¿no? Justamente vamos a tratar de explicarte, vamos a tratar de hablar, de comprender juntos por qué es importante formar parte de la iglesia, por qué es importante asistir a una iglesia, ¿sí? Todos los que lo hacemos, ¿no es cierto? Lo hacemos por una razón, ¿sí? No porque estamos locos o porque no sabemos qué hacer, sino que realmente tiene muchos beneficios, ¿sí? Tiene muchos beneficios poder participar de una iglesia, poder ser parte de una iglesia, poder participar de una reunión, de un culto, ¿no es cierto? Como solemos decirle, cuando nos reunimos todos a adorar y a alabar y a cantar, ¿no? Y ahí cantamos y estamos alegres, ¿no? Y recibimos un montón de cosas, ¿no? Un montón de bendiciones que realmente nos dan ganas a volver y a seguir participando, ¿no es cierto? Así que bueno, amado, vamos a hacer nuestra oración, sí, amado, amada, por supuesto, nuestra oración de inicio, de comienzo, como cada clase. Amado Dios, queremos en este día pedirte nuevamente tu compañía y tu dirección. Solo tu gracia entre nosotros puede hacer de este tiempo un tiempo enriquecedor. Por esto ven y llena este momento con tu presencia, Señor. Deseamos conocerte un poco más, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que vengas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Bueno, como cada lección, como cada clase, vamos a empezar a compartir la porción bíblica, ¿no? Que le corresponde a esta. Tenemos dos, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, ¿no? Dice así, miren, lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado hasta llegar a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que en verdad somos, dice la palabra. ¿No? ¿De qué nos está hablando? De que el amor de Dios es tan grande que nos rescató, nos amó, nos limpió, nos salvó, pero no quedamos como dos desconocidos, ¿sí? No quedamos como Dios y alguien a quien Dios rescató, que está todo bien, tiene una buena relación, pero hasta ahí no más. No, Dios nos ama tanto que nos hizo su familia y nada más y nada menos que sus hijos, ¿sí? Por eso tú oyes, escuchas que entre los que vamos a la iglesia siempre nos decimos el hermano, la hermana, el hermano. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y si somos todos hijos de Dios por consecuencia, somos hermanos, ¿sí? Por eso es que muchas veces habrás escuchado o vas a escuchar hermano de acá, hermana de allá, es justamente por eso, nos consideramos hijos de Dios, por ende somos hermanos entre nosotros. Qué hermoso es poder formar parte de una familia, qué hermoso es poder sentirte parte de una familia, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros tal vez no la hemos tenido? ¿Cuántos de nosotros tal vez la familia no fue la mejor? Tal vez nunca nos sentimos cómodos, nunca nos sentimos amados, tal vez no fue la mejor familia la que nos tocó
tocó. ¿Qué le va a hacer? Muchas veces la vida es así, ¿no? Y ahora Dios, como hablamos, te da otra oportunidad de empezar de nuevo, de arrancar de nuevo, y no solamente de empezar de nuevo, sino que también te da oportunidad de formar una nueva familia, otra familia, ¿no? Hasta de eso se ocupó nuestro Señor. Ahora bien, vamos a compartir el libro de Efesios capítulo 2, versículo 19, ¿sí? Hasta el 21, que dice así: por lo tanto, ustedes, los que no son judíos, ¿sí? Tú y yo no soy judío, tú eres judío. Los que no son judíos ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Ustedes, los creyentes, son esa casa construida sobre una base sólida formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. ¿Sí? Todo el edificio se mantiene unido debido a Él, quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. Gracias a Cristo, ustedes y los judíos forman parte del mismo templo donde vive Dios a través del Espíritu. ¿Sí? Creo que acá nos habla claramente que somos parte, ¿no es cierto?, de la familia de Dios. ¿Por qué dice que no son judíos? Porque, bueno, en la antigüedad o hoy día también se considera al pueblo de Israel, ¿sí?, a los judíos como el pueblo de Dios. Y en su principio, solo los judíos eran el pueblo de Dios. Más luego, cuando vino Cristo, extendió la salvación para todos. ¿Sí? Dijo: yo quiero que no solo los judíos sean mi pueblo, sino que ahora iré a los gentiles, sino que ahora le hablaré y salvaré también a los gentiles pecadores. ¿Sí? Entonces, por eso dice la Biblia que ahora también, aunque no seamos judíos, también somos pueblo de Dios. ¿Sí? Somos parte de su gran familia, como leímos en el versículo. ¿Sí? Eso está en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19 al 21, 22. ¿Sí? La Biblia dice, nos enseña que gracias a la conquista de la cruz somos la familia de Dios. Al adquirir tan hermoso vínculo, debemos reconocer que se da porque Dios es nuestro Padre y nosotros hermanos entre sí, como te explicaba al principio. Esto sucedió porque el cuerpo de Jesús en la cruz llevó nuestros pecados sobre él, pecados que nos separaban del Padre, haciéndonos de esta manera su propio pueblo, su querida familia, sus hijos. ¿Sí? Te voy a leer también Primera de Pedro, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que es muy interesante lo que dice. Dice, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios. Ustedes, tú, tu familia, tu casa, ¿sí? Todos los que han aceptado a Jesús en su corazón. Dice, ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Amado, amada, quiero decirte, tú le perteneces a Dios, eres propiedad de Dios. Dios te va a cuidar, te va a guardar y te va a tratar como su propiedad. Sí, Él te ama. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. ¿Para qué Dios nos rescató? ¿Para qué Dios nos hizo miembros de su familia? ¿Para qué Dios nos hizo sus hijos? Justamente para que anunciemos las poderosas obras, ¿sí? Para que anunciemos lo que Dios hizo y que anunciemos a otros y que otros puedan correr al abrigo de Dios, al abrigo del Padre, y también puedan convertirse en sus hijos como hoy lo eres tú y como lo soy yo. ¿Sí? Dice, para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Antes ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Eres el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. Amados, creo que todos hemos experimentado la compasión, la gracia y la misericordia de nuestro Dios al recibirnos, al limpiarnos de todos nuestros pecados y al recibirnos como sus hijos, como sus propios hijos, ¿no? Qué relación tan cercana que nos propone este Dios tan poderoso. Ahora bien,
como decíamos, nos hizo sus hijos, ¿sí? Y parte de su querida familia. Algo que debemos comprender también, que como toda familia, y más una familia tan numerosa, ¿sí? Probablemente, o con toda seguridad te diré que no es perfecta. Sí, yo quiero hablarte de la iglesia genuina, de la iglesia real, ¿no es cierto? De que cuando tú vas a un templo, formas parte de la iglesia y ves un montón de gente, obviamente gente con errores, gente con defectos, gente que ha cometido errores, gente que todavía no es para nada perfecta. Sí, tal vez alguna vez fuiste a una iglesia, tal vez alguien te falló, te maltrató, te decepcionó, viste a alguien que iba a una iglesia y que no se manejaba de la mejor manera, viste tal vez un pastor, un líder religioso, ¿no es cierto? Que realmente, bueno, no, tal vez era deshonesto directamente, lamentablemente hay de esos. ¿Sí? Pero creo que nadie deja de ir al médico porque un médico haya hecho mala praxis, o nadie deja de acudir a un abogado cuando lo necesita porque tal vez algunos abogados no sean los mejores, o tal vez defiendan ladrones, o como quieras llamarlo. ¿Sí? Creo que dentro de una iglesia somos todos personas con errores, con defectos, ¿no? Y por sobre todas las cosas nadie deja de ir al médico o a un hospital porque esté lleno de enfermos. Bueno, hay que ir porque tú necesitas sanarte, porque tú necesitas al doctor divino. No importa si al lado de tu banco hay alguien que está muy enfermo, más o menos. Sí, tú necesitas ver al médico para que ese médico te sane y te cure. Creo que de esa manera debemos ver la familia de Dios. Entender que somos personas en donde hay muchas cosas todavía por cambiar y por corregir. No estoy justificando el pecado, no estoy justificando las malas acciones, no estoy justificando lo injustificable, ¿sí? Pero sí que seamos conscientes de que como en todo lugar, como en toda, sociedad compuesta por personas, van a haber errores y cosas que cambiar y que mejorar. Eso va a ser siempre así, mi amado, mi amada, ¿sí? Seguimos entonces adelante. Si bien cada uno de nosotros posee su propio hogar donde habitamos asiduamente, hay una casa, la cual Dios nos dio, que llamamos templo, la cual es la iglesia o casa de Dios. Allí es donde cada semana nos reunimos como hermanos, cantándole a Dios, hablándole, orando, compartiendo su palabra, sirviendo en las necesidades unos a otros y a la vez a toda nuestra sociedad. Sí, creo que es importante poder asistir a la iglesia, poder asistir a un templo, a una casa que Dios ya ha determinado, que esa sería su casa, esa sería casa de Dios, como dice la clase. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Como hablábamos al principio, tú eres su hijo, tú eres su hija, yo soy su hijo, no, y simplemente yo te hago una pregunta, ¿qué clase de hijo no va a visitar al padre? ¿Sí? Cuando tú medianamente has tenido un padre normal, ¿no es cierto? Y te fuiste de tu casa y las relaciones están bien, cualquier hijo debe visitar a su padre, es lo que corresponde. Por más que yo diga, sí, yo amo a mi papá, yo me llevo bien con mi papá, pero si nunca lo voy a ver a la casa, si nunca me preocupo de ir a pasar tiempo con él, creo que no está todo bien, creo que hay algo que no está bien, creo que en algo a él no le estoy agradando. Hay un problema entre nosotros. Por eso es importante que como hijos vayamos a la casa del padre. Es algo hasta lógico, ¿no es cierto? Humanamente hablando. Ahora bien, cuando tú comienzas a congregar, a participar de una iglesia, ¿sí? Observemos, dice, algunas actitudes de la iglesia y casa de Dios de los primeros tiempos, ¿sí? Esto dice la Biblia de la iglesia, de cómo era la iglesia llamada primitiva, la iglesia cuando recién arrancó todo. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Amado, en la iglesia es donde suceden las señales, los milagros, las sanidades. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad.
todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad, a esa iglesia, los que iban siendo salvos. Dios los iba agregando. Esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47. ¿Sí? Es importante formar parte de una iglesia, es importante participar de esa comunidad cristiana, es necesario, ¿sí? Dice, esta es la iglesia, es lo que Dios ha establecido como su familia. Dios la estableció como su familia, por ende nosotros tenemos que formar parte de esa familia. Es sumamente importante encontrarnos como familia de Dios. El ser parte de ella es un interés divino. Él lo señala en Hebreos 10:25, que dice así: algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien, dice. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca, el día de la venida de Jesús, el día en que Jesús va a volver a buscar a su iglesia, el día de la segunda venida de Cristo se le llama, ¿sí? Cuando Cristo va a venir a buscar a su iglesia, lo va a venir a arrebatar a todos aquellos que todavía estemos en la tierra con vida, Jesús va a volver a buscarla, dice que va a buscar una iglesia santa, sin mancha, pero su iglesia va a venir a buscar. ¿Sí? Cuando su iglesia se reúne, suceden cosas sobrenaturales. ¿Sí? Por eso es importante entender que en la iglesia, cuando nos reunimos todos los hermanos, ¿sí? Realmente algo diferente comienza a suceder. Jesús dice, en donde 2 o 3 estén congregados, reunidos en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Realmente ahí su presencia se manifiesta, cuando hay 2 o 3 reunidos o congregados en su nombre. El Salmo 133 dice que es agradable a Dios la unidad de la iglesia, que allí se suelta la presencia del Todopoderoso sobre ellos, su unción, su gracia, su favor, su presencia cae, se derrama, ¿sí? Y realmente trae en el lugar bendición y vida eterna. ¿Cómo entonces perderemos la reunión en su casa? ¿Cómo entonces no nos vamos a perder de estar en su casa, de recibir todas esas bendiciones, de recibir ese amor, esa calidez, de poder ver tal vez a tu hermano que está pasando las mismas pruebas que tú y él te puede dar una palabra de aliento, un abrazo, ¿no es cierto? Alguien que te puede decir, dale fuerza, yo te entiendo, yo sé por lo que estás pasando. Si eso es lo que sucede en la iglesia, eso es lo que sucede cuando nos reunimos con otros que están pasando por lo mismo, que nos entienden. ¿Sí? En la iglesia se derrama algo que no se derrama en ningún otro lugar, amado. Si lo que tú vas a encontrar en un culto, en una reunión, en una iglesia, no lo vas a encontrar en ningún lugar. Algunos tal vez dicen, no, pero yo oro en mi casa. Sí, amado, lo que tú quieras, pero no es lo mismo. Dice que el Señor derrama bendición sobre la cabeza de su iglesia y luego de ahí desciende sobre el cuerpo hasta las vestiduras. La bendición, el amor, realmente el poder de Dios que se derrama en un culto, en una iglesia, no es lo mismo que en tu casa. ¿Sí? Innegablemente en su casa hay sanidad y bendición. Y si quieres ser parte de su gran familia, es fundamental que no dejes de congregar. ¿Sí? Si hasta ahora no asistes a ninguna iglesia, amada, si hasta ahora no participaste, no conoces, es hora de empezar a hacerlo. Es hora de que te acerques, ¿sí? A tu iglesia, de que te acerques a una iglesia, tal vez la nuestra o tal vez una cercana en tu barrio, pero que puedas empezar a congregar y a ser parte, a sentirte y a formar parte de esta hermosa familia de Dios. No te vas a arrepentir. Ahí serás alentado, serás alimentado espiritualmente también y realmente verás cómo Dios habla y transforma tu vida en cada reunión. ¿Sí? Por eso, amados, te aliento, te alentamos, y si en algún momento has participado y te alejaste, dijiste, no, yo no voy más, bueno, tal vez busca otra, que te sientas más cómodo, busca otra, intenta, ¿sí? Porque Dios no tiene la culpa a veces de los errores que cometemos nosotros, sus líderes, sus representantes, los que estamos al frente tal vez de la iglesia, ¿sí? Él no tiene la culpa, Dios no es el culpable, así que no te alejes de Dios por errores que cometemos nosotros los hombres, ¿sí? Búscate, vuelve y búscate una iglesia para congregar, amados, ¿sí? Así que bueno, ya para ir cerrando, ir finalizando, vamos a la oración personal. Como siempre te digo, piénsala, léela, ¿sí? Y luego repítela.
Dice, Señor, muchísimas gracias por ser mi Padre y por darme una familia tan preciosa y tan llena de bendiciones como la iglesia. Enséñame a cuidar a mis hermanos, así como tú me cuidaste a mí, a cuidar a los niños, los jóvenes y a los adultos. Enséñame a amar tu casa como tú la amas. Sé que en ella me bendecirás, que allí tu gran amor, sanidad y bendición se derraman de una manera abundante y yo las necesito. Me dispongo a serte fiel en ella todos los días de mi vida. Procuraré no dejar de congregarme y servirte, creciendo por medio de tu casa en todo lo que esperas de mí. Enséñame a amarla como tú la amaste. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a cerrar con una oración general y nos despedimos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu hermosa familia, por hacernos parte de ella y bendecirnos con cada hecho que en ella se sucede. Gracias, amado Dios, por cobijarnos bajo su techo y edificarnos con la enseñanza de tu palabra que de ella fluye. Gracias, gracias por tan hermosos hermanos que nos has dado, llenos de defectos como lo soy yo, pero lavados con la sangre preciosa del Cordero de Dios, hechos santos por tu gloriosa obra en la cruz. Úsanos, Señor, cada día más para impactar el mundo. Brilla en nosotros para que ellos crean. Haznos a tu imagen todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, Dios les bendiga mucho. Muchas gracias una vez más y nos encontramos en la última clase. Dios les bendiga.